Vamos a hablar sobre el dengue y otras arbovirosis que son menos frecuentes, pero cada vez generan un riesgo para el país. Entonces, esta es la agenda, rápidamente. En relación a cómo es que ingresaron las enfermedades en el Perú, en realidad la globalización empezó desde el viaje de Colón y probablemente antes, ¿no? Si los vikingos han venido no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí es cierto es que el Aedes llegó en barco en ese entonces, ¿no? Porque ellos para viajar necesitaban agua dulce, pues no podían tomar agua de mar. Así que desde la costa de África cargaban sus recipientes con agua dulce y probablemente así llegó el Aedes a Sudamérica y se empezó a diseminar. Aparte, en Perú ya teníamos otras enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, que chucchu se llama en quechua, también la leishmania, la bartonellosis, pero esta enfermedad del dengue y la fiebre amarilla transmitida por el Aedes probablemente fue traída por los españoles a partir de África, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá, la emergencia de estas enfermedades tiene que ver con la deforestación, lamentablemente lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? La minería informal, la deforestación por haber campo de cultivo en la Amazonía, todo eso está generando una alteración en el ecosistema, no solamente de la flora, sino también de la fauna, que son reservorios, y los humanos que estamos migrando más, ¿no? Se dan todas las condiciones para que estas enfermedades hagan una extensión de interfase en las zonas periféricas y luego ya se urbanicen, y en el mundo prácticamente todo está globalizado a través de los viajes y las determinantes sociales que tienen los diferentes países, ¿no? Como el caso nuestro, toda la periferia de Lima en realidad tiene problemas de acceso al agua, ¿no? Así que la expansión urbana, esta explosión masiva, sea por la agroindustria, por ejemplo, en Ica, toda la costa, la migración intensa hace que la gente migre y no tenga condiciones como el acceso a agua, por ejemplo, ¿no? El transporte aéreo, los cambios ambientales, el cambio climático, el calentamiento global, todo eso. Y lo otro es que el uso de insecticidas ha generado resistencia, ¿no? Entonces, uno de los agentes que se transmite a través de vectores son los arbovirus, que a veces yo cuando recién empecé a estudiar pensaba que los arbovirus eran virus que vivían en los árboles, ¿no? Pero en realidad su término viene de estas palabras en inglés de arthropod-borne virus, que son una síntesis de esos los arbovirus. Y estos son virus RNA, entre ellos la familia Bungiavirus y Flavivirus, las más importantes para el ser humano. Entre los Bungiavirus tenemos el oropuche, entre los Flavivirus tenemos el dengue con sus diferentes serotipos, tenemos el Zika, la fiebre amarilla y el West Nile que produce encefalitis, y los alfavirus como chikungunya y mayaro. Esto que está enmarcado en de estas familias, todos estos no son sacados del libro, todos estos arbovirus están presentes en el Perú, en mayor o menor magnitud. Y acá vemos, Madre de Dios, por ejemplo, lamentablemente da pena ir allá, ¿no? Y todas las condiciones que se han generado por los lavaderos de oro, la deforestación, la carretera transoceánica que ha permitido que los vectores también se diseminen a través de ella, y los fenómenos naturales, ¿no? Como el fenómeno del Niño que cada vez nos afecta más. Entonces esto permite que la Aedes aegypti, el Aedes albopictus, que ya entró a Loreto, antes solamente había el Aedes no sé cómo volver.
Bueno, acá tenemos este Aedes, Aedes aegypti, que como ustedes ven tiene la camiseta de Alianza, o sea, para que no se olviden, blanco y negro, el Albopictus. Yo soy aliancista, no es que sean malos, sino que solo para comparar. Estos son vectores biológicos porque cuando pica a una persona que tiene viremia, se infecta el mosquito, hay una replicación en el intestino del mosquito y luego de unos 3, 4 días pica a una persona sana y en las glándulas salivales tiene una gran concentración de virus. De esa manera va a transmitir a estos arbovirus, ¿no? Y justamente, no sé si han escuchado sobre esta estrategia del Wolbachia, que impide la replicación del virus dentro del intestino del mosquito. Y eso es para estos vectores que son urbanos, como el Aedes aegypti. Y tenemos vectores rurales, como el Culicoides, que transmite el oropuche, el Haemogus y el Sabetes, que transmiten la fiebre amarilla selvática. Y esta es la distribución de la Aedes en el Perú. Prácticamente está de Tumbes a Tacna y en toda la Amazonía. Y el año pasado ya se ha descrito no solo el Aedes, sino el dengue también en Abancay, que está por encima de 2.600 metros de altura. Creo que es uno de los reportes de la zona más alta en los Andes, donde se ha descrito. Este mosquito se está adaptando más rápidamente y se está dispersando, y prácticamente donde está el Aedes está el dengue también. Y hay un problema que también hay transmisión vertical dentro del Aedes. O sea, el Aedes puede picar a una persona, se infecta, se sembra, el virus migra al ovario y el huevo nace ya con el virus incorporado. De modo que cuando desarrolla el mosquito, pica, ya no necesita infectarse de una persona, sino directamente puede transmitir la infección. Este es el virus del dengue, que es un virus ARN, no nos vamos a detener, solamente mencionar que hay 4 serotipos y en cada serotipo hay genotipos y eso hace difícil tener una vacuna totalmente eficaz, ¿no? Y esta gran variabilidad que hay. Ahora, por ejemplo, tenemos el serotipo 3 con los genotipos que están circulando en nuestro país. En el Perú, en diferentes años ya ingresaron los diferentes serotipos. El dengue 1 fue el primero que ingresó en los años 90 en Iquitos. Se ha dispersado, debe ingresar el dengue 2 con sus variantes americana asiática y el cosmopolitan, que antes de la pandemia se dispersó por todo el Perú en el 2019, incluso de Perú salió a todas las Américas. Actualmente tenemos el dengue 3 que había entrado en el 2001, pero ahora está en varias regiones, y el dengue 4 que también circuló, actualmente no lo tenemos, ¿no? Este es un mapa actualizado solo del día de ayer, de la distribución del dengue. En el Perú actualmente circula el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3, predominantemente el dengue 3 en todas estas regiones donde ustedes pueden ver. ¿Y cuál es el riesgo de la cocirculación de varios serotipos? Cuando una persona se expone a un serotipo, cualquiera sea va a generar una respuesta inmune. Y si hay una segunda infección por un serotipo diferente, va a ponerse en riesgo de desarrollar formas más severas, ¿no? Ese es el problema con la circulación de varios serotipos, sea simultáneamente o uno después del otro, ¿no? Y actualmente lo que se están viendo es que el serotipo 3 está induciendo a problemas más severos que los otros serotipos. Y este es el mapa del Perú, que está pues flechado por todos lados. Todos los años tenemos epidemias y entre los arbovirus tenemos el dengue, que como hemos mencionado está casi en todo el Perú, a excepción de la sierra, incluso ya ahora ya hay en Abancay. Tenemos el oropuche en la Amazonía, igualmente el mayaro, que son virus relativamente nuevos, pero
Lo que pasa es que cuando hay deforestación, hay una migración de las personas a las zonas rurales y los vectores también se están urbanizando, entonces van a aparecer enfermedades emergentes que antes eran muy esporádicas y ahora se están haciendo más frecuentes. Entonces el dengue, solo para mencionar que el año 2024 hemos tenido un brote muy grande con una tasa de incidencia alta, con 261 defunciones, ¿no? Es creo que uno de los años donde había más fallecidos, al igual que el año 2023. Y esto es para mencionarles que el dengue, desde que entró el año 90 a Iquitos, en esos años justamente habíamos terminado de residentado, fuimos a Iquitos, no ha parado de haber casos todos los años. Y cada año hay más casos que el año anterior. Esa es nuestra tragedia. Y hay muchas investigaciones, muchas publicaciones que prácticamente están a la par que las epidemias, ¿no? Entonces, eso es para reflexionar que publicar un montón y no contribuir a la solución debe hacernos reflexionar. Entonces, el proceso de diagnóstico es válido esto para cualquier enfermedad infecciosa. Primero, la clínica, qué manifestaciones clínicas tiene el paciente, su estado de gravedad, si está estable hemodinámicamente o tiene algún compromiso ya crítico. La clínica es importante, ¿no? Y un examen clínico rápido, completo, esto no va a ser sustituido por la IA, porque el médico va a tener ese factor humano de tomar una decisión frente luego de la entrevista y el examen rápido que haga el paciente. El siguiente paso es la epidemiología, ¿no? Viene esta persona de un lugar donde hay casos de dengue o un arbovirus, viene de la selva, viene de una zona endémica, si hay familiares o contactos. Entonces, todos los aspectos epidemiológicos son importantes que van a contribuir a la presunción clínica que una persona, que un médico está teniendo, ¿no? Y finalmente, para confirmar esta presunción que tiene ya la información clínica y epidemiológica, es el laboratorio. Y esto es válido en realidad para cualquier especialidad, pero particularmente en las enfermedades infecciosas, esta debe ser nuestra conducta diaria, ¿no? Estos tres pilares para no equivocarnos. A veces viene un febril que viene de la Merced, asumimos que es dengue y resulta siendo fiebre amarilla, que es más grave, ¿no? Entonces es importante también ese enfoque sindrómico y conocer la epidemiología del Perú. Y esto como para contarles una anécdota, cuando en el 2005 empezó la epidemia de dengue en Lima por primera vez, los médicos de Lima nunca habían visto casos de dengue, empezaron a diagnosticar sarampión, rubiola, intoxicación alimentaria, intoxicación medicamentosa por el rash, resulta que era dengue. Y había un dolor retroocular intenso y un paciente llegó al Hospital Carrión del Callao y como le dolía tanto el ojo se fue al oculista. El oculista lo vio y lo examinó, pues era un buen oculista, ¿no? Le hizo un examen integral y dijo, usted tiene otro problema, no tiene problema en los ojos. Y nos lo mandó al INS y resulta que era un caso de dengue, ¿no? Y que uno de los primeros casos de dengue que llegó al Callao fue diagnosticado por un oculista, no por un médico general ni por otro especialista. Eso para decirle de que hay que tener una visión de lo que está ocurriendo en nuestro entorno para no perdernos en el diagnóstico. Y esto es una síntesis un poco de estas arbovirosis, las manifestaciones clínicas, ¿no? Hay un hospedero, hay vectores y hay manifestaciones clínicas en las personas, ¿no? En el caso del chikungunya, por ejemplo, lo más importante, además de la fiebre, es el dolor articular, que es agudo, pero se puede hacer crónico, puede durar meses, ¿no? Incluso cuando uno toma una radiografía a los 3, 4 meses puede decir que esto es una artritis reumatoide, pero en realidad puede ser un chikungunya. Y el transmisor es el Aedes aegypti. En el caso de la fiebre amarilla,
tenemos el hemagogos y el sabetes que hemos mencionado. Esos son de la fiebre amarilla selvática, pero hemos tenido fiebre amarilla urbana en los siglos pasados, en Lima, en el Callao, en Piura, Tumbes, Guayaquil, en Estados Unidos, en la Florida, Panamá, eran transmitidos por el Aedes aegypti. Felizmente se controló el Aedes y se controló la fiebre amarilla. Todavía no había vacuna, ¿no? Solamente controlando el vector se controló, porque en Panamá, por ejemplo, murió mucha gente, y la capital de Estados Unidos está en Washington, porque en el Mississippi había un brote tan grande que el gobierno tuvo que mudarse, ¿no? Entonces eso ha tenido impacto, pero así por el Aedes aegypti, que era la fiebre amarilla urbana. Actualmente, desde el año 24, no tenemos fiebre amarilla urbana, lo que tenemos es fiebre amarilla selvática. Y acá hay fiebre y clásicamente pues, hay ictericia, sangrado. Sin embargo, no hay que esperar eso, ¿no? Hace poco hemos tenido una reunión con un grupo de Brasil que ha tenido mucha experiencia en estos últimos años, y ellos lo que manifiestan es el primer marcador de fiebre amarilla dentro de los febriles que uno puede tener es el aumento de las transaminasas, lo cual no ocurre en las otras arbovirosis. Y eso es importante porque cuando uno sospecha fiebre amarilla, el paciente debe ser hospitalizado, solamente por la sospecha, porque la evolución es tan rápida que puede ir al fallecimiento, ¿no? Vamos a ver luego algo más sobre eso. Y el dengue, el rash, termina al finalizar la fiebre, quinto, séptimo día, y hay dolor retroocular, cefalea, malestar general, además de la fiebre, y es transmitido por el Aedes aegypti. En el Zika, la diferencia con dengue es que igual hay fiebre, dolor de cabeza, malestar, pero el Zika debuta con rash. Hay un rash cutáneo que en el dengue es al finalizar, cuando cae la fiebre aparece el rash. En el Zika aparece primero. Entonces clínicamente uno puede anticiparse a eso, ¿no? Luego tenemos el oropuche que cursa con fiebre también, y el mayaro, que son enfermedades ambas que están en la Amazonía. Y para el diagnóstico acá es importante, esta diapositiva siempre la hemos presentado como para dengue, pero es válido para todos los arbovirus. ¿Y esto qué implica? Hay un periodo de incubación desde el momento que el mosquito pica a la persona y aparecen los síntomas, en particular la fiebre, ¿no? Entonces, en los primeros 5 días de enfermedad va a circular el virus en la sangre de la persona, entonces podemos hacer el aislamiento del virus, las pruebas moleculares como el PCR, detectar antígeno NS1, por ejemplo, y en ese periodo, ¿no? 5 días. Después de este periodo ya va a desaparecer el virus y el material genético, y lo que aparecen son los anticuerpos IgM. Entonces es importante tener este conocimiento, porque si uno pide una prueba, por más molecular, genotípica, de última generación, en el día 10, por ejemplo, ya no va a encontrar nada, ¿no? En este periodo, las pruebas serológicas son importantes. Entonces no hay que despreciar las pruebas de laboratorio, sino hay que aplicarlas juiciosamente, ¿no? Y lo otro es que no todas las fiebres que vienen de zonas endémicas son dengue ni arbovirus, ¿no? Puede haber malaria, puede haber leptospira, pueden haber otras enfermedades, y en zonas del norte, por ejemplo, en La Libertad, en Piura, puede aparecer rickettsiosis o peste. Entonces hay que estar informado de esta distribución epidemiológica para hacer la prueba necesaria, ¿no? Y nunca hay que olvidar que aquella persona que viene de la Amazonía, donde todavía tenemos malaria, hay que hacerle la gota gruesa o una prueba rápida, ¿no? Entonces, cuando el mosquito pica a la persona, inocula el virus, va a haber una replicación del virus en las células de la piel. Esa es una viremia primaria. Luego de este periodo de incubación va a haber una infección ya en órganos específicos, y va a haber una viremia secundaria,
que va a terminar ya en daño de estos órganos, ¿no? Puede terminar en encefalopatía, en hemorragia o en falla funcional, o en el caso del dengue, por ejemplo, el shock. Y esto es solo para mencionar de que en el caso del dengue, cuando hay una infección secundaria, se van a formar anticuerpos y esos anticuerpos van a inducir una extravasación capilar, ¿no? Van a estimular todo este sistema de interleuquina, factores de necrosis tumoral, todos estos marcadores inmunológicos, y van a inducir de que este espacio virtual que hay entre el endotelio vascular se haga un espacio real, y las proteínas que son de alto peso molecular van a salir por ahí. Entonces el shock va a ser un shock distributivo, ¿no? A diferencia del cólera, por ejemplo, que uno pierde electrolitos y agua y uno se choca y necesita abundante cantidad de salino para restituir el volumen. En el caso del dengue, lo que pasa es que las proteínas que son, digamos, los que mantienen la presión oncótica, se va a ir perdiendo porque salen al extravascular y eso va a colapsar el sistema vascular, y eso hay que manejarlo también con aumento de la volemia, pero de manera juiciosa, moderada, no, para no irnos al extremo de extravasación. Entonces, ya hemos mencionado que es importante la clínica, la epidemiología, y en el caso del diagnóstico tenemos varias pruebas disponibles en el Perú. Ahí es el aislamiento viral, esto más con fines de investigación, se hace en el INS, pero en todas las regiones ya tenemos la detección de antígenos con el NS1, la detección del genoma viral con PCR o pruebas moleculares, y la detección de anticuerpos IgM, IgG a través de las pruebas de ELISA. Y hay que tener en cuenta que las pruebas rápidas que actualmente hay disponibles, si bien son útiles, muchas veces tienen falsos negativos, y por eso es importante la clínica y la epidemiología, que debe correlacionar con los resultados del laboratorio. Esta clasificación ya no es tan nueva, solamente para reiterar que el dengue, antes se decía dengue clásico, dengue hemorrágico, ahora la definición es dengue con signos de alarma o sin signos de alarma, y el dengue severo, ¿no? Y en el dengue probable es lo que hemos mencionado: hay fiebre, dolor retroocular, cefalea, aparece rash, artralgias, y eso se confirma con laboratorio. Pero si a eso se agregan signos de alarma, el dolor intenso y continuo, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación líquida de fluidos, sea en líquido pleural o en el abdomen, sangrado de mucosa, letargia, hepatomegalia, estas son manifestaciones de alarma que nos indican que esta persona debe ser hospitalizada. Las personas que tienen alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad o son gestantes, debieran ser observadas más cercanamente, ¿no? Hace unas 2 semanas hemos estado en Piura con el doctor Lachira, y ellos han abierto un ambiente, por ejemplo, para aquellas personas que tienen dengue y tienen alguna comorbilidad, aun cuando no tengan signos de alarma, lo sientan en un sillón cómodamente, le dan hidratación oral y lo observan, ¿no? Para ver si presenta un signo de alarma. Si no, ya son dados de alta, ¿no? Eso previniendo que vayan a tener complicaciones, porque en todas las enfermedades infecciosas, los que tienen alguna comorbilidad tienen más riesgo de hacer cuadros severos, como ocurrió en el COVID, ¿no? Ahora, si el caso es severo, ya hay un escape de fluidos, hay hemorragia severa y daño severo de órganos, ¿no? Como incluye el hígado, el cerebro y el corazón. Y en síntesis, la ruta de la muerte, la más gruesa, la avenida que tiene 2 vías, es el shock. Eso va a matar más que las otras manifestaciones
sean de órganos o de hemorragia. Proporcionalmente el choque es lo que conlleva al fallecimiento de las personas, ¿no? Entonces ya la OPS ha hecho una clasificación para los grupos de intervención como grupo A, que son aquellos que tienen dengue sin signos de alarma, que toleran vía oral, hay que hidratarlo mientras toleren la vía oral, y hay que chequearlos cada 6 horas, la presión arterial media para ver si no están yendo a una hipotensión. El grupo B1, que son dengue sin signo de alarma, pero que tienen alguna comorbilidad o están gestando, ¿no? Entonces estas personas deben estar con una observación más cercana, y hay que considerar a aquellas personas que viven solas también, ¿no? Viene la primera vez, aparentemente no tiene signo de alarma, le dicen vuelve mañana, ya nunca más vuelve porque se muere en su casa, ¿no? Entonces personas mayores que viven solas debieran ser consideradas también dentro de este grupo. Y el grupo B2 con dengue con signo de alarma, y a los que hemos mencionado, estos pacientes deben ser hospitalizados necesariamente en las UBICLIN, que ahora hay en las regiones donde hay el problema del dengue, y acá sí necesariamente requieren aplicación de fluidos por vía endovenosa, ¿no? Y en el grupo C, que son los dengue graves que hemos mencionado, y con shock o daño o compromiso de órganos, estos obviamente necesitan ser hospitalizados y estar en una unidad de cuidados intensivos. Y vamos a ver un poco por qué los pacientes se mueren por cosas que podemos evitar. Bueno, no vamos a describir todo esto, solamente mencionar que dependiendo de la clasificación que hemos puesto, sea con signo de alarma, sin signo de alarma, lo primero que tenemos que preguntarnos es en qué fase se encuentra. Si sospechamos de dengue, ¿en qué fase está, no? ¿Está en una fase febril o una fase crítica, una fase de recuperación? Si tiene signo de alarma, ¿cuál es el estado hemodinámico? Si tiene una enfermedad o condición o una comorbilidad, o si requiere hospitalización. Son preguntas que debiéramos hacernos y clasificar este tipo según tenga signo de alarma, sin signo de alarma, con signo de alarma, o es un dengue grave. Les paraba la diarrea, pero nadie le preguntaba si había orinado o no. Y los pacientes eran dados de alta y regresaban con insuficiencia renal, porque se había instaurado una insuficiencia renal. Es importante ese detalle, ¿no? en estas enfermedades. En caso de tener laboratorio, si hay una tendencia ascendente del recuento plaquetario y el hematocrito, pero no hay que obsesionarnos por un resultado del laboratorio. A veces viene el paciente, le toman para plaquetas, hematocrito, y bueno, vamos a esperar resultados y el paciente ya está chocado, ¿no? Hay que trabajar con la información clínica, epidemiológica y la situación clínica del paciente en ese momento, ¿no? Y los resultados del laboratorio vendrán después, pero no podemos esperar un resultado para tomar una decisión terapéutica. En el caso del dengue con signo de alarma de este grupo 2, el periodo crítico dura 24 a 48 horas, y al inicio la condición hemodinámica puede ser estable, ¿no? Y el tema es que estos pacientes tienen alto riesgo de progresar al shock. Entonces la hidratación parenteral precoz es la única medida efectiva. Como sabemos, no hay antivirales, no hay anticuerpos monoclonales, y entonces la hidratación juiciosa es importante acá. Y para esto ya hay manuales, hay guías, hay aplicativos que nos dan una precisión para administrar la hidratación. Sin embargo, es importante la presencia del médico para hacer un seguimiento cercano, ¿no? En el caso de dengue grave, ya cuando uno ve la presencia en niños, sobre todo la taquicardia, y la presión arterial media puede estar normal, pero la taquicardia es la primera manifestación de que este paciente está yendo a una forma grave, ¿no?
En los adultos, además de la taquicardia, pues debe analizarse sobre todo la presión arterial media. Y un tema importante es en qué momento transfiero a una unidad de cuidados intensivos o a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Y esa decisión se toma en el primer nivel de atención. Para eso hay que conocer cómo es la evolución del dengue. Y la gravedad del dengue va a depender de varios factores, ¿no? Primero, del factor del huésped, si tiene alguna comorbilidad, si ha tenido una infección previa, ¿no? Es la respuesta inmune, qué genotipo está circulando en el país o en el lugar donde estuvo la persona, y lo otro es el manejo clínico, ¿no? En qué momento se empieza el... Entonces, los factores se pueden clasificar como la virulencia de la cepa, la inmunidad del huésped, o sea, antecedente de infección, los factores relacionados al huésped como comorbilidad y sobre todo el momento de la búsqueda de la atención. Si viene tarde, no hay mucho que hacer, ¿no? Y a veces viene temprano, pero no le damos la importancia del caso. Entonces, ¿qué haríamos para evitar las muertes? Hay que tener en cuenta las edades extremas, como en otras enfermedades, la respuesta inmune, las comorbilidades, el embarazo, sobre todo el tercer trimestre, ¿no? Y la percepción y conocimiento que debe tener las personas acerca de esta enfermedad. Y las condiciones socioeconómicas que hemos mencionado. La persona vive sola o está abandonada, ¿no? Y para evitar las muertes debemos considerar que cometemos errores en el diagnóstico clínico, no pensamos en esta posibilidad y no valoramos el momento crítico que está pasando el paciente, como preguntar signos de alarma, o si es niño o si es adulto, igual a los familiares que llevan al paciente. Y lo otro es que el tratamiento no empieza oportunamente porque el diagnóstico es inadecuado, ¿no? Y estamos esperando el resultado del laboratorio. Esto era muy frecuente antes, ¿no? Y lo otro es el mal manejo de los líquidos endovenosos, que podemos llevarlo a la sobrehidratación y podemos complicar la cosa. Lo otro es la falta de monitoreo y seguimiento. Hemos tenido la experiencia en Madre de Dios hace unos años en un brote. En la mañana pasamos visitas con todos los colegas, todo el servicio estaba lleno de pacientes que habían entrado con signo de alarma, bueno, estaban siendo chequeados, nos fuimos a almorzar, ya regresamos en la tarde, ya no había médicos, y al día siguiente cuando fuimos había 3 camas vacías, y entonces pensamos que habían dado de alta a estos pacientes, y la enfermera dice, no, doctor, han fallecido. Entonces lo que pasa es que no hacemos el seguimiento en ese periodo crítico, ¿no? De esas 24 o 48 horas, donde la presión arterial media nos debe dar un indicador para regular la hidratación del paciente, ¿no? Y eso es importante. Entonces el 85% de las muertes por dengue analizadas, el enfermo ingresa con signo de alarma, ¿no? Y el 100% que se muere es que no hubo un monitoreo adecuado. Y en realidad esto es clínico, no necesita mucha sofisticación, simplemente un tensiómetro, un estetoscopio y la sapiencia para estar atrás, ¿no? Como cuando el año 90 hubo la epidemia acá de dengue, no sabíamos de qué se trataba, cómo manejarlo, vinieron los cubanos, ¿no? Y hay un cubano que decía, el tratamiento del dengue es enzimático, o sea, hay que estar encima del paciente, figurativamente, ¿no? Hora a hora chequeando. Y eso no necesariamente lo hace solo el médico, también la enfermera, incluso los técnicos, si se les capacita bien, pueden cumplir ese rol, ¿no? Entonces, en la mayoría de establecimientos, los médicos tienen dificultad para vincular el saber con el hacer. Y hay mucha teoría, ahora todos los cursos son online, chévere, tenemos mucho conocimiento, pero la dificultad es llevarlo a la práctica, ¿no? Por eso las capacitaciones deben ser además presenciales.
Bueno, esto rápidamente, el chikungunya, para decirles que la clínica es fiebre alta y poliartralgia en manos y pies. El diagnóstico con pruebas sean moleculares o serológicas y el manejo es con paracetamol o AINES, ¿no? Según el tipo de dolor, el momento en que aparezca el dolor, ¿no? Y una cosa importante es la rehabilitación y el control del dolor en la fase subcrónica, subaguda, mejor dicho, en la fase crónica. Acá en síntesis, fiebre con artralgias y edema en las articulaciones, lo más probable es que sea chikungunya, ¿no? No sabemos por qué este virus entró hasta por Tumbes, Piura y ahí quedó, no avanzó hacia el sur. Pero habiendo el Aedes y tanta migración de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, esto es siempre una espada de Damocles, ¿no? En el caso del Zika, ya le hemos dicho, lo que aparece es la fiebre, el rash, y cuál es el riesgo de Zika, es el problema que va a causar en el embarazo, riesgo de complicaciones severas, ¿no? Casi en un 5 o 15% de gestantes. Y posterior a la infección puede aparecer un síndrome de Guillain-Barré. Igual el diagnóstico es con PCR o pruebas serológicas, el manejo es con hidratación, sintomáticos y sobre todo vigilar muy cercanamente a las gestantes. En el caso de la fiebre amarilla, nosotros vemos solo la punta del iceberg, ¿no? Sangrado, ictericia, vómito negro es fiebre amarilla. Pero esa es la punta del iceberg, ¿no? 5 o 10%. El resto son oligosintomáticos o asintomáticos. Entonces, si una persona viene de una zona endémica de fiebre amarilla con fiebre y sospechamos que no ha sido vacunado y estamos sospechando fiebre amarilla, ese paciente debe ser hospitalizado, aún sin laboratorio. Después se confirmará. Pero si hay la alta sospecha por la clínica y la epidemiología de fiebre amarilla, ese paciente debe ser hospitalizado donde esté. Porque este virus no solamente afecta al hígado, también afecta al riñón, afecta al corazón y rápidamente va a progresar a la severidad. Y entre los signos de alarma tenemos la deshidratación, el vómito, la diarrea, dolor abdominal y ya empiezan signos de sangrado. Y como he mencionado, el incremento de las transaminasas nos indica que este paciente puede evolucionar a un cuadro severo. Entonces hay un periodo de incubación, luego de 2 días más o menos hay una aparente mejoría, pero después aparece un periodo de intoxicación, pues ese periodo de remisión puede durar 24 horas, después aparece la oliguria, el sangrado, la ictericia, y ya estamos frente a un cuadro severo y puede llegar al fallecimiento. En el caso y nosotros estuvimos en San Francisco, en el BRAE, en los años 70, en el año 87, donde vimos fallecer más de 120 pacientes, ¿no? Porque no había vacunas y los cuadros eran severos, ¿no? Y probablemente nosotros hemos visto solo el 10% de todos los que se habían afectado, pero eso nos hace ver la necesidad de que las personas que viajan a la Amazonía o a las zonas endémicas de fiebre amarilla deben ser vacunadas. El manejo, igual como no hay antivirales, el manejo según las manifestaciones clínicas es de sostén. Y lo que sí, en los casos leves, por lo menos cada 12 horas hay que chequear al paciente si está hospitalizado. Y en el caso de cuadros más moderados, de 6 a 8 horas, la evaluación integral de estos pacientes. Sobre todo, igual cuantificar la diuresis. En las epidemias, pese a que no teníamos mucho que hacer, hidratando tempranamente al paciente, evitamos la letalidad. Por lo menos, si tenemos una insuficiencia renal no oligúrica, es más manejable que una insuficiencia renal oligúrica. Entonces, si uno tiene pacientes con fiebre amarilla, hay que ver si orinó, no orinó, y una hidratación endovenosa
para saber que el riñón todavía está funcionando, ¿no? Y en todo caso no administrar medicamentos que puedan afectar el hígado. Y la prevención, obviamente, la vacunación. Hay una vacuna de la cepa 17D que es segura, es eficaz, pero hay una contraindicación, ¿no? En menores de 9 meses y mayores de 60 años. Pero todos los demás deberán ser vacunados 10 días antes de ingresar. Y ahora una sola dosis es suficiente para toda la vida, ¿no? Ya no es necesario cada 10 años. En algunos casos que puede haber un cáncer o un cáncer de tiroides o lupus o alguna enfermedad autoinmune, podrían hacer efectos adversos severos como enfermedad viscerotrópica por la vacuna, ¿no? Y eso hay que tener esa precaución. Y hay que evaluar, en realidad la medicina y la salud pública no son ciencia pura, va a depender mucho del criterio también del médico de utilizar ese conocimiento. Por ejemplo, la vacuna está contraindicada en gestantes, obvio que está contraindicada. Pero si estamos en una epidemia y se va a morir por fiebre amarilla, no solamente la mamá, sino también el hijito. Entonces, hay la decisión del médico, la IA no te va a decir eso, ¿no? Tienes que tomar la decisión en ese momento, viendo el contexto. Entonces, va a depender del momento, del contexto, pero hay que tener ese conocimiento, ¿no? Bueno, el oropuche es parecido al dengue, hay fiebre, cefalea, mialgias, el manejo es con soporte, y estos casos vienen igualmente de la Amazonía. En realidad puede haber en Madre de Dios, en San Martín, en Loreto, pero el tema es, si viene de una zona endémica de dengue, lo que puede matar al paciente son dos de las arbovirosis, ¿no? Si no hacemos mucho. Uno es la fiebre amarilla y el otro es el dengue. Las otras arbovirosis incluso se autolimitan, puede uno no hacer mucho, simplemente sintomáticos, pero si uno deja de manejar adecuadamente un dengue con signo de alarma, ese paciente se puede morir. O si un paciente sospechamos de fiebre amarilla y no lo hospitalizamos, igual puede correr riesgo de muerte, ¿no? En cambio, las otras, entonces cuando un paciente viene de la Amazonía con síndrome febril, no sabemos qué es y hay que cerciorarnos en lo posible que no tenga dengue, no tenga fiebre amarilla, ¿no? Si los otros no lo podemos diagnosticar, igual hay que observar. Pero ahora ya hay reactivos como para hacer un screening de estos arbovirus como el oropuche, el mayaro, el zika, chikungunya y el dengue, ¿no? Y el mayaro es otra arbovirosis que se llama el chikungunya-like, ¿no? O sea, produce también igual artralgias. Entonces, si viene un paciente de Madre de Dios, de Huánuco, en general de la selva, y tiene artralgias y mialgias, y viene de zonas rurales donde no hay Aedes, sino los otros vectores, entonces uno puede sospechar de mayaro. E igualmente el diagnóstico es por PCR, también hay pruebas serológicas, no hay vacuna ni tratamiento antiviral, igualmente el tratamiento es sintomático, y si uno se va a internar a la selva, en lo posible deber usar repelentes o ir con camisa y pantalones largos, ¿no? Y solo esto ya para terminar, es importante el manejo sindrómico, ¿no? Toda enfermedad febril, la fiebre es un síntoma y hay que calificarlo como un síndrome que puede tener muchas etiologías, entre ellas los arbovirus, la malaria, leptospira, riquezas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que preguntar si viene de una zona donde hay vectores y vamos a evaluar la gravedad del caso y buscar el diagnóstico diferencial. Dependiendo del tiempo de enfermedad, le haremos una prueba molecular, serológica, prueba rápida,
y hay que hacer una interpretación cautelosa porque pueden haber reacciones cruzadas entre arbovirus. Ahora menos con las pruebas moleculares, ¿no? Y hay que tener un plan de manejo ambulatorio, considerar si es necesario su hospitalización o no, y la prevención y consejería, sobre todo si uno sospecha de Zika en los gestantes, ¿no? Para controlar esto tenemos estrategias de gestión integrada que incluye pues, el control del vector, la vacunación y la organización de los servicios en general, y esto tiene que ser no solamente del sector salud, sino de los otros sectores y también de la comunidad. Entonces es importante la notificación obligatoria, la vigilancia sindrómica, el mapeo y análisis geoespacial, el monitoreo virológico y entomológico, y la IA se puede usar también ahora, y la Big Data para la predicción de brotes, ¿no? Porque ahorita ya empezaron las lluvias, lo más probable es que van a aparecer epidemias en diferentes lugares, ¿no? El control del vector, una cosa bien simple, es dedicarle 15 minutos para buscar criaderos dentro de la casa con la participación de toda la familia, ¿no? Eso es la participación comunitaria. Y en estas condiciones, como ven acá, no hay acceso al agua. Entonces la gente acumula agua porque no hay otra forma de tener este líquido elemento. Entonces hay que tapar los recipientes y eliminar los que no nos sirven para evitar la incubación de este vector. Y actualmente se está, todavía no ha empezado, pero ya se ha proyectado y está en avance del uso de la Wolbachia, que es una bacteria que se infecta la Aedes. La Wolbachia es una bacteria que no produce enfermedad en humanos, para empezar. Y la mariposa, muchos otros vectores, el 60% de los vectores tiene esta bacteria en el intestino, pero la Aedes no lo tiene. Entonces lo que algunos investigadores en Australia descubrieron que al infectar al mosquito con la Wolbachia, y esta bacteria está en el intestino del mosquito, cuando el mosquito pica a una persona con dengue, el virus no se va a poder replicar. Hay una competencia con el virus y la bacteria impide la replicación del virus. Y esto es una forma de control vectorial biológico, ¿no? Entonces, esta es una bacteria que no afecta a los humanos, pero sí evita la replicación del virus dentro del mosquito y por lo tanto se controla, ¿no? Entonces, esto es una estrategia que se va a utilizar y que es complementaria entre todas las otras estrategias que hay de control. Ya en varios países como en Australia, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, se ha utilizado ya con resultados favorables. Hay un aplicativo que se llama Dengue Onjo y que pueden entrar en su celular y tiene estas partes, ¿no? Una parte el manejo del dengue, la epidemiología, las recomendaciones, hay algunos videos y referencias, y esto se hizo antes de la pandemia y durante la pandemia ahora se ha actualizado y el Ministerio de Salud ya lo va implementando y ir mejorando, ¿no? Ahora con la aparición de la IA esto se puede mejorar aún más. La cosa es tener un instrumento que sea de utilidad en la cabecera del paciente, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los serumistas o los médicos jóvenes que están yendo a zonas endémicas y nunca han visto dengue por nuestra formación intrahospitalaria en Lima, por ejemplo, en las ciudades, y de pronto nos vemos frente a una epidemia y tenemos que rápidamente tener instrumentos que nos ayuden a eso, ¿no? De las vacunas tenemos tres, la de Sanofi, la de Takeda y la del Instituto Butantan. La de Sanofi prácticamente ya no se usa porque ha tenido problemas en su aplicación inicial. Actualmente se está usando la vacuna de Takeda y hay bastante expectativa del uso de la vacuna de Butantan que es producida en Brasil, ¿no? Entonces hay unas evaluaciones de la eficacia y seguridad de esta vacuna de Takeda que tiene
la eficacia de hospitalización de 83.6% y para dengue grave el 70%. Entonces, actualmente se está utilizando esto en el Perú. El año pasado el laboratorio de Butantan de Brasil también terminó de validar su vacuna. Todavía no está disponible en el mercado o el fondo rotatorio, pero es una gran posibilidad. La diferencia es que la primera necesita 2 dosis y esta de Butantan solo es 1 dosis. Y lo otro es que la de Takeda es de 4 a 16 años y esta de Butantan puede ser aplicada a cualquier grupo etario. Entonces, ya hay una aplicación de esta vacuna en Iquitos, en Piura. Entonces, los criterios de inclusión están entre 10 y 16 años, que reciban más de 30 días en un distrito priorizado, no haber tenido dengue en los últimos 6 meses y el consentimiento informado, ¿no? Está en esa etapa y como ustedes verán, el dengue es complejo y hay muchas estrategias que se complementan, ¿no? No hay una varita mágica que nos va a librar de este problema, empezando por la disponibilidad de agua que deben tener las personas, ¿no? En conclusión, el dengue está dispersándose en el Perú y las Américas con la co-circulación de los 4 serotipos y genotipos. Hay dispersión de la Aedes en la costa y Amazonía, y ahora ya tenemos en la sierra también, en valles interandinos como Abancay. El control del dengue implica una estrategia integral y multidisciplinaria, multisectorial. Las técnicas de diagnóstico están disponibles. Tenemos las 25 regiones tienen capacidad de hacer diagnóstico serológico y capacidad de hacer diagnóstico molecular. No solo el del dengue, el COVID, si algo bueno nos trajo es eso, ¿no? De fortalecer nuestra capacidad de diagnóstico en el país. Y lo otro importante es fortalecer la vigilancia epidemiológica, entomológica y virológica, ¿no? Y debemos prepararnos antes de que lleguen las epidemias, porque una vez que llegan ya es más complicado, ¿no? Y una cosa que sí es una opinión personal es que este problema es tan recurrente que antes, en los años 90, había programas verticales, donde había una cabeza y una organización, así como un ejército, que en el caso de malaria era así, ¿no? Tampoco pretendemos restituir un esquema así vertical, pero creo que es importante discutir, reflexionar sobre esto entre todos los que conocen del tema, sobre todo los que en las regiones, para ver cuál sería la mejor estrategia que permita integrar y seamos eficaces en el control del vector, sobre todo porque si no hay Aedes, no hay dengue, no hay Zika, no hay chikungunya, no hay fiebre amarilla urbana. Entonces el punto crítico es ahí, pero como con el cambio climático esto es complicado y la otra determinante es la disponibilidad de agua, igual tener las otras alternativas, pues como ya se ha mencionado, las vacunas y las otras intervenciones del control vectorial como la Vologakia. Muchas gracias.